ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot.
Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales, y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Yo espero que se haya visto bien. Más o menos, en un resumen ahí hecho a través de dibujo, es lo que fue la Primera Guerra Mundial, conocida en esa época como la Gran Guerra. Ese fue el nombre que recibió porque si yo llamo algo primero, es porque existe un segundo, obvio. Como en esa época no existía la Segunda Guerra Mundial, se le llamó simplemente la Gran... Ese fue el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Ahí nos estamos adelantando a otra cosa. Ahí ya nos estamos adelantando a otra cosa. Que van a ver el próximo año, que es la Segunda Guerra. Veamos entonces ahora, chiquillos, un poquito lo que tiene que ver con lo que estamos viendo y que vimos en el video, que es la Primera Guerra Mundial. Como yo les decía, la guerra más cruenta hasta el momento, en ese tiempo. Esta gran guerra significó inmediatamente un movimiento de tropas, de armas, de población civil, de muertos, como no se había visto nunca antes en la historia humana. No hay comparación hasta esta guerra. La Segunda Guerra fue mucho peor, pero hasta esta guerra, la Primera Guerra Mundial, no tiene comparación. Por eso vamos a ver un poquito cómo significó, qué significó para el escenario mundial esta guerra, después, como yo les decía, de años de paz. Vamos primero por algunas causas, el por qué se produjo la guerra. Ya vimos el dónde, básicamente en Europa, pero se producen batallas en varias partes del mundo, por eso el nombre de mundial. Vimos lo que es una guerra que enfrenta a las potencias europeas que se habían repartido durante el imperialismo los territorios de África, Asia y Oceanía, y tiene sus causas.
¿Cuáles son? Primero el nacionalismo. Eso lo vimos a principios de año, chiquillos, cuando veíamos el tema de la independencia de los territorios o de las colonias americanas. Lo que significaba el nacionalismo, es decir, sentirse perteneciente a una nación con un pasado común, con un idioma, con costumbres, religión, etcétera, que enaltece este espíritu patriótico que nació con mucha fuerza, por lo tanto, hizo que todos estos hombres de la época fueran a la guerra cegados por este patriotismo, por este nacionalismo, por lo tanto, estaban dispuestos a morir por su país. El imperialismo es otra de las causas. Si bien se habían repartido los territorios, cuando ya se acaban los territorios por descubrir o los territorios por invadir, por conquistar, se dan cuenta de que hay muchas desigualdades, se dan cuenta de que Inglaterra tiene mucho, de que Francia tiene mucho, y los países que llegaron un poquito más tarde, como Alemania, como Italia, se sienten que también quieren participar con más fuerza. Por lo tanto, van a entrar en conflicto con los otros países europeos. Y una tercera causa era lo que yo les decía, esta paz armada, un periodo casi de 50 años en que raramente en la historia humana Europa estaba en paz. Siempre han habido conflictos entre países europeos, pero desde la guerra franco-prusiana que yo les nombraba hace un rato, hasta la Gran Guerra, estaban en paz los países europeos y eso era extraño, por así decirlo, porque siempre había algo. Pero en este momento ellos estaban en paz, pero se llama paz armada porque aprovechando todos los beneficios de la revolución industrial, toda la tecnología del uso del hierro, del uso de la pólvora, del uso de la química, se traspasa entonces a las armas, a la guerra. Se traspasa a inventar productos solamente pensados para matar a tu oponente. Y por eso yo les decía, y vieron en los dibujos, el tema de los tanques, de los aviones, eso no estaba antes en las guerras. Así que por ahí va el término paz armada, un periodo de paz en Europa, pero en que todos se preparan para una posible guerra. Y eso va de la mano entonces con esta causa militar, que es la carrera armamentista. Es decir, todos los países se están armando, todos se están armando, preparándose para una guerra. El desarrollo industrial, la búsqueda de nuevos mercados es lo que impulsa también esta guerra. Como les decía yo, el imperialismo que había buscado nuevos territorios, una de las causas de esos territorios que se querían conquistar era tener un mercado primero para sacar materias primas y luego para ahí mismo vender los productos que se fabricaban en las industrias europeas. Por lo tanto, el tener nuevos territorios aseguraba ser un país más poderoso, un país más rico. Así que la búsqueda de nuevos mercados, el desarrollo industrial también va de la mano con lo que fue la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. ¿Cómo se dividió Europa sobre todo? En dos grandes bandos. En la triple alianza, que era Francia, Inglaterra o Reino Unido que aparece ahí, y el Imperio Ruso, y perdón, la Triple Alianza, que eran los imperios centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Italia en un comienzo, y luego aparece Turquía, el Imperio Otomano. La Triple Entente era entonces lo que era Francia, lo que era Rusia, lo que era Inglaterra. En el fondo era una lucha entre las típicas potencias imperialistas, que eran Inglaterra y Francia, contra estas nuevas potencias imperialistas que habían llegado un poco tarde a la repartición de territorios, sobre todo el imperio alemán. Alemania se había hace poco unificado como país, también se los conté la semana pasada, eran distintos reinos en Alemania hasta que Prusia, uno de los reinos, logra unificar todo el territorio alemán y crear este imperio alemán bajo un emperador, el Kaiser, y bajo una autoridad política que era el canciller. Así que a partir de esta división de tratados, algunos de estos tratados secretos, o sea, la idea de los tratados internacionales en guerra es que Francia, por ejemplo, no va a actuar a no ser que Alemania ataque a uno de sus amigos. Y así es como se fue dando
la guerra. Eso que hablábamos nosotros del periodo de la paz armada, entonces logró tener estas dos grandes alianzas, la triple entente, Inglaterra, Francia y Rusia, y la triple alianza o imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Aunque como vieron en el video, después Italia se cambia de bando y pasa a la triple entente. ¿Qué es lo que detona esta guerra? Un conflicto que se produce, y aquí me devuelvo en el mapa y lo voy a marcar, en esta zona. En esta zona de acá abajo, que se llama los Balcanes, que es donde está Grecia, se produce los primeros conflictos, porque el Imperio Austrohúngaro, que era básicamente la unión de dos países que conocemos hoy en día, uno que está acá, que es Austria, y otro que está acá, que es Hungría. Estos dos países, Austria y Hungría, lograron conformar un gran imperio y fueron conquistando territorios hacia el sur, hacia los Balcanes, acercándose a Grecia. Por lo tanto, en esto del nacionalismo, fueron interviniendo en muchas regiones que no querían que estas dos potencias estuviesen ahí, ocupando esta zona de los Balcanes. Y ahí viene entonces el surgimiento de este primer conflicto que se da el día 28 de junio de 1914. El 28 de junio de 1914 matan al heredero, al hijo del emperador de Austria-Hungría, al archiduque Francisco Fernando, en una localidad que está ahí en los Balcanes que se llama Serbia, que estaba ocupada por el imperio austrohúngaro. Ahí un nacionalista de Serbia, un anarquista también de Serbia, asesina al heredero del imperio austrohúngaro y a su esposa. Los mata tal cual se ve en el dibujo, iban en el auto saludando al pueblo, qué sé yo, y se acerca este hombre, Gavrilo Princips, y asesina al hijo del emperador, a Franz Ferdinand, Francisco Fernando. Eso provocó, que es un hecho, entre comillas, menor, obviamente matar al hijo del emperador es algo potente, pero fue un asesinato de dos personas, él y su esposa. Pero ese asesinato provocó entonces que se activara el sistema de alianzas y que de una semana para otra todos los países empezaran a declararse la guerra. Y ahí empieza entonces esta guerra que moviliza, chiquillos, como yo les decía, a millones y millones de soldados por toda Europa. ¿Qué pasa? Austria-Hungría le pide a Serbia que busque a todos los criminales a todos los que participaron, no solamente el que asesinó, a todos los que participaron en el asesinato y planearon el asesinato del hijo de su emperador. Cuando Austria-Hungría le pide eso a Serbia, lo presiona con que va a prácticamente no solamente invadir, que ya está invadido, sino que además arrasar con toda la población serbia. ¿Quién se mete? Se mete Rusia, que defiende a Serbia y le declara la guerra a Austria-Hungría. Como Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría, entonces Alemania, amigo de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Como Alemania le declara la guerra a Rusia, que es amigo de Francia, Francia le declara la guerra a Alemania. Y como Francia le declara la guerra a Alemania, entonces Inglaterra, que es amigo de Francia, también le declara la guerra a Alemania. Y ahí empieza en muy pocas semanas, en muy pocos días, toda esta guerra que nadie imaginaba en esa época lo que iba a significar. Millones de personas que se movilizaban, todos los hombres tuvieron que partir a la guerra, desde los 14, 15 años hasta los 60 años, todos tuvieron que ser enlistados
y se fueron a la guerra, y aparece entonces con mucha importancia, por primera vez, el rol de las mujeres en las fábricas y en la industria, porque tienen que reemplazar a los hombres que ya no estaban en las fábricas, sino que estaban en la guerra. Y viene entonces esta guerra que significa la división al final del mundo entero, porque el mundo entero va participando directa o indirectamente de esta guerra. Por ejemplo, Chile no participa de esta guerra, pero fue muy importante para Chile por dos cosas. Uno, Chile ya había ganado la guerra del salitre, la guerra del Pacífico, por lo tanto era el principal productor de salitre del mundo. ¿Qué se hace con el salitre? Aparte de fertilizar la tierra en los campos, aparte es base el salitre para la fabricación de pólvora y luego de la pólvora la dinamita. Por lo tanto, el salitre era muy importante en esta época y Chile vive un auge importante en su economía, porque todos los países del mundo quieren comprarle salitre a Chile. Ahora aquí viene un pequeño detalle y es que Alemania, como no los barcos que salían de Chile con salitre para Alemania eran interceptados por Inglaterra y Francia, a Alemania no le quedó otra que fabricar su propio salitre sintético. Y al fabricar un salitre sintético, es decir, en un laboratorio, empezó a masificarse por todo el mundo, porque era más barato que el salitre chileno que sacaba de la tierra. Por lo tanto, por eso ya no vendemos salitre. Ahí, con la Primera Guerra Mundial, va a venir después, vamos a ver, la gran crisis chilena económica, porque ya nadie nos compra salitre. Y hay que empezar a cerrar las oficinas salitreras del norte de Chile. Ahí hay una participación indirecta de Chile en la guerra. Y la otra fue que hubo una batalla naval muy importante en la isla de Juan Fernández, entre un barco inglés y un barco alemán, que de hecho se hunde o casi se hunde el barco alemán, arranca Valparaíso, Chile ahí como que los toma prisioneros para entregárselo a los ingleses, así que hubo como, no participamos directamente, no le declaramos la guerra a nadie, no mandamos ningún soldado a ninguna parte, pero sí hay una participación indirecta de Chile y así con todo el mundo. Hay países que van a participar directamente, como por ejemplo Estados Unidos, que luego de unos años va a ingresar a la guerra y va a desbalancear la guerra en contra de Alemania y Austria-Hungría, va a ir por el bando de Inglaterra y Francia, Estados Unidos, y donde empezó a mandar millones de soldados con cientos de miles de armas, de tanques, etcétera, va a ser imposible para Austria-Hungría soportar ya los 4 años de guerra que llevaba. Por eso se va a llamar Guerra Mundial, porque van a participar los 5 continentes de una u otra manera. Fíjense aquí, y no tienen para qué anotarlo ni tomar apuntes, es simplemente para que vean el tema de las fechas, de cómo va avanzando tan rápidamente la guerra. Una vez que matan, el 28 de junio, que yo les decía, a Francisco Fernando, entonces al mes siguiente, en un mes, ya se declara la Primera Guerra, que es de Austria-Hungría a Serbia. Y ahí empiezan entonces esta guerra tan importante, hasta que Alemania incluso hunde un barco inglés, pero que llevaba, como decía en el video, 130 casi ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto, Estados Unidos, después de un par de años, va a ingresar a la guerra en contra de Alemania. En el año 1916, fíjense ustedes que acá aparece la batalla de Verdún, que es la más larga. Se calcula que en la batalla de Verdún fallecieron 500.000 personas. Imagínense lo que es eso. Es llenar el Estadio Nacional 9 veces. Imagínense 9 veces el Estadio Nacional lleno. Y esa fue la gente que falleció en la batalla de Verdún. Lo mismo que en la batalla de Somme también. Hubo otro, entre medio de la guerra, hubo otro hecho fundamental en la historia humana y del siglo XX, que es la Revolución Rusa. En medio de la guerra parte la Revolución Rusa, los rusos salen de la guerra, se rinden, se van y no van a recibir ningún beneficio, aunque estuvieron en el bando ganador, pero empieza la Revolución Rusa. ¿Por qué es tan importante la Revolución Rusa?
porque por primera vez un país va a aplicar el modelo marxista, es decir, va a aplicar el comunismo. Por eso es tan importante la Revolución Rusa, y Rusia en apenas 40 años se va a transformar en la segunda potencia más importante del mundo, después de Estados Unidos. Y vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial va a venir esto que se llamó la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento sin batallas entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos representante del capitalismo, Rusia representante del comunismo. Por eso es tan importante la Revolución Rusa. Por primera vez, el comunismo que había planteado un teórico filósofo del siglo XIX, Karl Marx, pasa a la realidad, pasa a ser aplicado en un país y se acaba la propiedad privada de los medios de producción, y viene la revolución del proletariado y la dictadura del proletariado, etcétera, todo lo que nos decía el capitalismo. Finalmente, yo les decía que la guerra es ganada por la Triple Entente, es decir, es ganada por quienes lucharon desde el principio, Inglaterra y Francia, por Italia, que se sumó después, que se cambió de bando, y por Estados Unidos, que apoya a la Triple Entente. Y ahí viene el armisticio. Armisticio es la primera firma de una paz. Y aquí vienen estos 14 puntos de Wilson, que es el presidente de Estados Unidos, que intenta un poco tratar de que un fenómeno, una guerra como esta, nunca más vuelva a repetirse. La próxima semana vamos a ver más detalles de la guerra y ahí les voy a mostrar algunas imágenes respecto a las armas químicas y lo terrible, y la destrucción que provocó esta guerra como nunca se había visto. Por lo tanto, en esta armisticio vienen varias cosas nuevas. Por ejemplo, el punto 14 es súper importante. La creación de una Asociación General de Naciones, lo que después de la Segunda Guerra Mundial vamos a conocer como la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas. En esa época se llamó la Liga de las Naciones, y era asegurar que cada país tenía la independencia de solucionar sus propios problemas internos, pero que tenía que regirse según algunas leyes internacionales básicas. Y ahí surge lo que vamos a conocer como la Declaración o la Carta de los Derechos Humanos, que va a surgir desde esta primera idea en 1914, pero después en 40 años más o 35 años más ya va a ser algo mundial, después de la Segunda Guerra. Consecuencias, bueno, ustedes vieron en el video, se calcula entre 16 y 20 millones de personas muertas. 16 y 20 millones. Es el territorio chileno. Es como si murieran todos los chilenos en una guerra. Todos, de Arica a Punta Arenas. O sea, la cantidad de pérdida humana como nunca visto. Hubo que reorganizar el mapa europeo. Fue otro de los cambios territoriales grandes. Desaparece el imperio austrohúngaro y surgen nuevos países como Checoslovaquia, como Yugoslavia, como Austria, Hungría, Bulgaria. El imperio otomano pasa a llamarse Turquía. Desaparecen estos grandes imperios. Así que hay cambios territoriales importantes. Y además, por primera vez, desde lo que hemos visto ya hace casi 2 meses, esto del progreso ilimitado, de la superioridad de Occidente, se pone en tela de juicio, porque se ve la capacidad de muerte que puede llevar esta lucha occidental. Por lo tanto, también ahí hay una consecuencia en cuanto de la Primera Guerra Mundial, que va a finalizar con esto, el Tratado de Versalles, en que a Alemania se le culpa de toda la guerra. Aquí se olvidan del imperio austrohúngaro, se olvidan del asesinato del Franz Ferdinand, y lo único que queda como responsable de la guerra es Alemania. Por lo tanto, aparte de devolver todos los territorios, tiene que pagar millones y millones de dólares en multas, en reparaciones a los países que invadió, como Francia, como Bélgica, etc. Eso provocó, chiquillos, que Alemania, en Alemania se formara un
sentimiento de venganza. ¿Fueron derrotados en la guerra? Sí, pero además fueron humillados después de la guerra. Y eso terminó por crear en Alemania las ideas del nazismo, de Hitler. Y Hitler fue ganando poco a poco más poder dentro de Alemania gracias a la idea de que había que vengarse de Francia, que había que vengarse de Inglaterra, que había que vengarse de Rusia. Y ahí vamos entonces a tener lo que después se va a llamar la Segunda Guerra Mundial, que van a ser por todo esto que está aquí en este Power, por toda la humillación que vivió Alemania. Va a surgir entonces la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. La próxima semana vamos a revisar otras cosas de la guerra importantes, sobre todo esto que tenía que ver con la revolución industrial o el modernismo